Buenos días para todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el soporte vital avanzado en situaciones especiales, continuando con el módulo de reanimación. Mi nombre es Daniel Arias Forero, estoy comenzando primer año de medicina de urgencias. Mi asesor fue José Alfredo Aguirre Sarmiento, urgentólogo, y vamos a dar entonces inicio a esta charla. Queremos entonces dar el orden de los temas que vamos a hablar. Vamos a tocar en especial 6 temas que son fundamentales, que son la intoxicación. En contexto de trauma vamos a hablar taponamiento cardíaco y neumotórax, del embarazo, de la hipotermia y de la hipertermia. Teniendo en cuenta que la bibliografía utilizada fue las guías de la AJA, de Circulation, y las guías europeas de reanimación. Cuando hablamos de casos especiales, debemos tener en cuenta un conglomerado gigante de contextos en los cuales las guías o la reanimación como tal va a tener cambios. No van a ser las pautas estándar que conocemos, sino que va a haber cambios y va a haber modificaciones puntuales, pero muy importantes que están encaminadas o relacionadas con la mejoría de la mortalidad. Por eso, para cada contexto puede dar diferencias. Hay muchos casos especiales, como lo es la anafilaxia, choque eléctrico, contusión cardíaca, tromboembolismo, los contextos de intoxicación por múltiples sustancias, por plaguicidas, medicamentos, casos como la hipotermia, la hipertermia, el embarazo y en trauma, donde las causas principales, como hablaremos, van a ser la hemorragia y las que vamos a anunciar en este conversatorio. Comenzamos con el tema de intoxicaciones. Debemos dar un preámbulo a las intoxicaciones. Son un evento bastante importante. En Estados Unidos, en un registro del 2016 al 2019, encontramos 1.4 millones de consultas por intoxicaciones, de las cuales aproximadamente 270.000 están relacionadas con intentos suicidas, en las cuales se involucraron medicamentos y sustancias como los opioides en un 15%, alcohol en un 15%, analgésicos en un 12%, antidepresivos en un 9% y otras sustancias. Cuando nos vamos al caso de Colombia, encontramos que hubo para el 2020 33.000 contextos de intoxicación, de los cuales 15.000 fueron relacionados con intención suicida y 17.000 fueron relacionados con uso de medicamentos o de sustancias, ya sea en el trabajo o por sobredosis medicamentosa o porque la persona estaba consumiendo sustancias psicoactivas. Como vemos en esta gráfica que corresponde al 2020, la población más afectada o que lideró fue entre los 15 y los 19 años, con una prevalencia alta entre los 15 hasta los 40 años. ¿Qué vemos? Que los más implicados son los medicamentos, los plaguicidas y las sustancias psicoactivas. En esta misma cohorte del 2016 al 2019, donde evaluaron las visitas por intoxicación en Estados Unidos, encontramos datos bastante significativos, como lo es presentarse al servicio de urgencias en paro cardíaco entre el 4.5 y el 6% de los pacientes, con una alteración significativa del estado mental entre un 10 y el 15% de los pacientes, y con características propias de la intoxicación, como lo es los síntomas gastrointestinales o respiratorios o los déficits relacionados con intoxicación entre el 1 y el 10%. En este estudio, donde se evaluó cuáles eran las características de la población que tenía intoxicación y paro cardíaco por intoxicación en Estados Unidos, se encontró que la mayoría de las personas tenían edad entre los 40 y los 60 años, que la mayoría no tenían comorbilidades de base ni enfermedades de base, que el ritmo en el cual se presentaban a urgencias era ritmo no desfibrilable, tipo actividad eléctrica sin pulso o eh, asistolia. Y algo muy llamativo, algo muy Todo. algo muy llamativo y muy importante es que se presentaron con niveles más elevados de lactato, con pH en rangos de acidemia mucho más bajos y con mayor requerimiento de catecolaminas. En el contexto de las intoxicaciones, debemos recordar los toxíndromes que van a ser fundamentales para comprender qué es lo que tenemos al frente. Como en Colombia la intoxicación por plaguicidas es frecuente, recordemos el síndrome colinérgico, que va a estar dado por aumento de las secreciones, por salivación, por incontinencia urinaria y fecal y por miosis, y pues por cambios variables en las variables dinámicas. En el contexto de los opioides, recordemos que va a haber entonces una gran depresión cardíaca, gran depresión respiratoria, hipotensión marcada de bradicardia y vamos a encontrar miosis pupilar.
Otro importante va a ser el síndrome en el cual están involucrados simpático-miméticos como la cocaína y las anfetaminas. Recordar entonces la midriasis, el temblor, la diafuresis y el aumento en todas las variables dinámicas del organismo. La guía europea entonces nos va a dar unas pautas específicas en cuanto al tratamiento de las intoxicaciones. Como veremos, se enuncia un ABCDE como el de trauma, pero con la adición de un ítem muy importante que va a ser el antídoto o tratamiento dirigido específicamente a la sustancia, la descontaminación, la potencialización de la eliminación y la disposición. Recordemos entonces que el manejo de los pacientes con intoxicación debe ser diferencial. De hecho, como nos dice la guía europea, se debe dar prioridad a descontaminar el paciente, evitar que el paciente sea un foco de contaminación para los demás, retirar la ropa, lavar con agua y jabón la piel y en todo contexto y en toda situación priorizar la seguridad propia, es decir, utilizar los elementos de protección personal, evitar el contacto directo con el paciente y con sus mucosas y en contexto de paro cardíaco no hacer reanimación con ventilación boca a boca. Bueno. También la guía europea nos enuncia la importancia del electrocardiograma. El electrocardiograma en un contexto de intoxicación va a ser un aliado muy fuerte, muy grande, dado que muchas intoxicaciones, como por ejemplo las de los las antidepresivos tricíclicos, en la de los bloqueadores de los canales de calcio o en medicamentos que alteran el electrocardiograma, se van a demostrar como un ensanchamiento del QRS, una desviación hacia la derecha del eje cardíaco, evidenciado en las derivaciones ABR, una prolongación del intervalo QT, entre otras características que nos pueden hablar que el paciente puede estar en alto riesgo de neurotoxicidad y en alto riesgo de cardiotoxicidad con arritmias malignas. Debemos recordar entonces que la guía europea también nos recomienda la consulta con un toxicólogo para la atención y manejo de estos pacientes. En el contexto de los opioides, esta es una epidemia que va en creciendo. Tenemos que hay aproximadamente 115 casos de muertes por opioides en Estados Unidos diariamente. Población que afecta es la joven, entre 25 y 65 años, y se involucra en múltiples medicamentos. En Colombia hemos visto que este efecto se ha visto y ha aumentado con los años. Desde el 2021 hasta el 2023 presentamos 16 casos y en el total de registros hay 30 casos, o sea que en estos 3 años hubo la mitad de todos los registros de muertes por opioide. ¿Qué nos habla entonces el algoritmo en el contexto de una intoxicación por opioide? Debemos recordar que el opioide actúa sobre receptores en el cuerpo, sobre todo el receptor mu que va a estar involucrado en la analgesia, y ese mismo receptor va a ser el que va a llevar a la parada respiratoria. La parada respiratoria posteriormente lleva a un paro cardíaco hipoxémico. Entonces, entendiendo esa fisiopatología, podemos entender el uso de la naloxona y del paro cardíaco y la reanimación en este contexto. Los pacientes que tienen un paro respiratorio, pero algún signo vital en el contexto de intoxicación por opioide, son candidatos para 5 ventilaciones de rescate, manejo rápido y urgente de la vía aérea y si se dispone de naloxona, utilizarla para revertir la depresión respiratoria. Pero si estamos en el contexto de una parada cardiorrespiratoria y el paciente está intoxicado por opioide, la guía nos habla muy enfáticamente que debemos dar prioridad a las compresiones torácicas, al abordaje rápido de la vía aérea con un dispositivo supraglótico o con intubación endotraqueal y solo en el contexto de que haya suficientes reanimadores y que cuente con la cantidad suficiente de recursos, se puede utilizar la naloxona, sin embargo pasa a un segundo lugar. La prioridad va a ser las compresiones torácicas y la intubación o dispositivo supraglótico. Recordemos entonces la naloxona, que va a venir en ampollas de 0,4 miligramos, es un reversor de opioides y está indicado en los contextos que mencionamos según la guía americana. Cuando un paciente responde a naloxona, debemos utilizar dosis cada 3 a 2 minutos para revertir el efecto del opioide. Recordemos que hay opioides de larga duración. Podría ser necesario incluso una infusión de naloxona y estos pacientes deben estar vigilados en cuidado intensivo, dado que van a requerir la infusión de naloxona y tienen un alto riesgo de volver a caer en depresión respiratoria. La administración de la naloxona puede ser intravenosa, intramuscular e incluso también hay presentación intranasal. Las dosis van entre 0,2 a 2 miligramos y se deben dar bolos cada 3 minutos.
En el contexto de las benzodiazepinas, debemos recordar que las benzodiazepinas producen también depresión respiratoria y pueden estar involucradas en intoxicaciones por múltiples sustancias. Cuando hay una intoxicación por benzodiazepinas, la guía es enfática en decirnos que si es intoxicación por múltiples sustancias, no se debe utilizar el flumazenil. Debemos evaluar si hay posible intoxicación con opioide y con benzodiazepina y en ese contexto utilizar naloxona. ¿Por qué no utilizar el flumazenil? Porque el flumazenil va a tener riesgo de provocar efectos adversos, como lo es la ansiedad, agitación, convulsiones y toxicidad cardíaca. Entonces, el flumazenil está contraindicado cuando son múltiples sustancias las que llevan a un paro cardíaco. Solamente en un caso puntual de una intoxicación por benzodiazepinas que, digamos, hubo sobredosis en el hospital, se puede revertir con flumazenil. Recordemos que la dosis es de 0,2 miligramos y se administra cada 1 a 2 minutos. En el contexto de los betabloqueadores y los calcioantagonistas, recordemos que ambos son depresores de la fibra miocárdica, van a actuar sobre los canales de calcio y tienen un efecto que es inotrópico negativo y cardiodepresor, lo cual nos puede llevar a parada cardíaca si hay sobredosis. En el contexto de los betabloqueadores, ellos pueden provocar hipoglicemia y esto es un punto diferencial en un paciente con hipoglicemia y con parada cardiorrespiratoria puede existir una intoxicación por beta bloqueador. La guía nos habla de múltiples tratamientos, los cuales tienen evidencia controvertida, no son 100% eficaces, pero pueden ser útiles, como lo es el glucagón, utilizar marcapasos, la atropina. Pero lo que más recomienda la guía es utilizar vasopresores y utilizar la insulina en infusión continua. ¿Por qué la insulina? Porque la insulina es un sensibilizante a catecolaminas. Entonces va a ser que la célula cardíaca responda mejor a los vasopresores y a los inotrópicos y de esta manera recupere ese paciente más fácil. La infusión de insulina es una infusión de una unidad por kilogramo intravenosa en infusión continua. Esto cada hora. En el contexto de los calcioantagonistas, se utilizan los mismos medicamentos, incluida la insulina y tener en cuenta que puede ser útil también el calcio intravenoso, dado que el bloqueo de los canales de calcio puede ser revertido parcialmente cuando tengo niveles de calcio séricos elevados, entre 1,5 a 2 veces el rango de referencia del calcio ionizado es el estándar pues que debemos alcanzar. Se puede lograr con gluconato de calcio, a veces incluso pueden ser necesarias dosis de 6 hasta 6 gramos intravenosas. En el contexto de la cocaína, debemos recordar que la cocaína, aparte de ser un simpático mimético, la cocaína también es un anestésico local y la cocaína bloquea los canales de sodio. De hecho, la parada cardíaca en cocaína es por el bloqueo de los canales de sodio, porque nos puede llevar a ritmos ventriculares, nos puede llevar a prolongación del QT y entrar a un ritmo similar al ritmo de Brugada. Entonces, es importante saber esto porque en intoxicación por cocaína, medicamentos como el bicarbonato de sodio y las emulsiones lipídicas van a ser útiles para revertir la parada cardíaca. Como se puede evidenciar en este electrocardiograma, vemos cómo se ensancha el QRS y trata de hacerse positivo el eje cardíaco hacia la derecha. En intoxicación por cocaína también van a ser útiles los sedantes, los hipnóticos y todos los simpaticolíticos. El siguiente tema tiene que ver con la emulsión lipídica. La emulsión lipídica es un conglomerado de lípidos que se administran en bolo intravenoso, tiene una concentración del 20%. Van a tener un efecto de captación o de sumidero, lo llaman, de las moléculas que son lipofílicas, como los anestésicos locales, los antidepresivos tricíclicos, y con eso va, digamos, a evitar o revertir un poco la contaminación y también tiene un efecto que es cardioestimulante. Recordemos que la célula cardíaca se funciona mejor o tiene mejor metabolismo con los lípidos, entonces va a tener un efecto estimulante cardíaco y a su vez va a tener un efecto sobre los receptores de los canales de sodio que van a ayudar a revertir las complicaciones por estos medicamentos. ¿Por qué se menciona la emulsión lipídica? Porque la emulsión lipídica en dosis de hasta 100 mililitros en bolo de 2 a 3 minutos
o un bolo de 1,5 mililitros kilogramo puede ayudar a revertir contextos de parada cardíaca o contextos de intoxicación severa por anestésicos locales, que se llama la toxicidad sistémica por anestésicos locales, sobre todo sea por bupivacaína. También nos va a ser útil en la cocaína, en los beta bloqueadores, en los antidepresivos tricíclicos, en algunos anticonvulsivantes, entre otros medicamentos. Recordemos entonces el bloqueo del canal de sodio. El bloqueo del canal de sodio está dado por una cantidad bastante extensa de medicamentos que se enuncian en la tabla. Recordemos entonces el potencial de acción. Recordemos que el sodio va a ser la molécula involucrada en la primera etapa, en la etapa cero y etapa uno del potencial de acción, es decir, la despolarización. Cuando hay un bloqueo de los canales de sodio, vemos que se prolonga este intervalo, el intervalo QRS, y eso va a repercutir sobre la función cardíaca y por eso puede llegar a haber parada cardíaca. Eso en el contexto de intoxicaciones. Ahora vamos a hablar sobre otro tema bastante interesante, que es el trauma, en específico las dos entidades que mencionamos, neumotórax y taponamiento. Para comenzar este ítem, debemos recordar que en trauma básicamente nos adentramos a otro universo. Eso ya es otra cosa y el tratamiento del trauma en paro cardíaco es completamente diferente, como lo veremos. Recordar que la mortalidad por trauma es demasiado elevada, hasta el 30% de supervivencia en el mejor de los casos, pero la mayoría de las veces supervivencias que rondan el 1,5, el 2%. Entre las causas de paro cardíaco está el 48% por hemorragia exsanguinante, el neumotórax, atención, en el 13%, asfixia en el 13% y taponamiento pericárdico en el 10%. Lo característico en paro cardíaco por trauma es la presentación de ritmos no desfibrilables, como es la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, en un porcentaje que ronda hasta el 90-95% de los pacientes. ¿Esto por qué? Debemos recordar la tríada letal. En el contexto de trauma suele haber un consumo de factores de coagulación, un sangrado excesivo, una acidosis metabólica por hipoperfusión, un aumento del potasio significativo, una disfunción miocárdica por acidemia y hipotermia que pues puede estar dada por factores ambientales, por refracción, por medios físicos y también por las infusiones de líquidos o de componentes sanguíneos que administramos fríos. Entonces, en el contexto de trauma, debemos recordar los siguientes conceptos, y es que hay unos pacientes a los que les va mejor. Por ejemplo, les va mejor a las mujeres, a los niños, a las personas jóvenes, a quienes tienen accidentes y fueron trasladados de inmediato al hospital, quienes reciben RCP extrahospitalario en el momento del paro, en quienes tienen heridas penetrantes, en quienes la duración del paro cardíaco es corta, menos de 10 minutos, y en los que tienen signos de vida. Entonces, ¿cuáles son los signos de vida? Debemos recordar que cualquier actividad pupilar, cualquier actividad miocárdica evidenciada en un POCUS, en un ultrasonido al pie del paciente, cualquier actividad eléctrica en el electrocardiograma, nos puede hablar de signos de vida, un paciente rescatable, pues según criterios de la guía. Y debemos recordar a quienes no les va bien, en quienes la reanimación es fútil, sobre todo en las heridas mortales, decapitación, pérdida de la mitad del cuerpo, exposición severa de masa encefálica, o cuando el paciente llega al servicio de urgencia, ha pasado más de 15 minutos de haber entrado en parada cardíaca, cuando tenga rigor mortis, lividez, signos evidentes de muerte, o cuando no hayan pasado más de 15 minutos de la parada. Entonces, aquí viene a colación una parte fundamental y es qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué nos dice la guía? La atención del paro cardíaco traumático implica el ABC del ATLS, del manejo avanzado del trauma, en donde los cuatro pilares de tratamiento van a ser la clave. La reanimación hipotensiva, en la cual buscamos tensiones arteriales bajas, entre 80 y 90 milímetros de mercurio de la sistólica por un máximo de 60 minutos, para permitir que ese paciente tenga una hemostasia y no se exsanguine en el momento que está en urgencias. El traslado inmediato al quirófano para realizar cirugía control daño, que es abrir cavidades, empaquetar, realizar sutura hemostática
con la mayor velocidad posible para luego cerrar y trasladar a UCI y hacer una reanimación más avanzada y posteriormente llevar a cirugía definitiva, como lo es también la reanimación hemostática, que pues está en este momento en estudio, en análisis sobre lo que es la administración de componentes sanguíneos balanceados, es decir, a una tasa de 1 a 1 en glóbulos rojos, plaquetas y plasma, con el fin de restablecer de forma más fisiológica las pérdidas que tuvo el paciente, las pérdidas hemáticas y contextos pues más recientes como lo es la reanimación con el balón intraórtico, el REOA o la toracotomía. Y pues obviamente un pilar que va a ser importante es el uso del POCUS, el uso de la ultrasonografía, porque pues cómo más podríamos diagnosticar estas entidades rápidamente sin herramientas que nos permitan pues visualizar la actividad en vivo. El taponamiento cardíaco, debemos recordar que el taponamiento cardíaco está relacionado en el 13% de las causas, tiene una mortalidad elevada y la sensibilidad de taponamiento cardíaco con los síntomas clínicos, es decir, la tría de Beck es muy baja, con sensibilidad hasta del 10 al 50%. ¿Qué nos recomienda la guía? Enfáticamente utilizar ultrasonografía y utilizar las medidas al pie de la cama para detectar estas alteraciones. ¿Cuál es la prioridad en un taponamiento cardíaco? Pues así suene eh, mal, es destaponar, destapar. Porque se ha visto que los pacientes que son trasladados inmediatamente al quirófano con gran velocidad, tratando de simular un poco la hora dorada, han tenido mejores desenlaces. Pues obviamente eso depende de múltiples factores, pero el traslado inmediato a quirófano es una de las prioridades que propone la guía. En el contexto de taponamiento cardíaco, es importante mencionar que hay un choque obstructivo, por lo cual las compresiones torácicas van a elevar la presión intratorácica y no va a haber un retorno venoso. En otras palabras, comprimir el tórax taponado no va a tener efectos positivos sobre el paciente. Eso es lo que nos relata aquí y por eso la descompresión es inmediata. De hecho, hay varias formas por las cuales podemos llevar al paciente a destaponarlo. Una de las opciones es utilizar la pericardiocentesis guiada por ultrasonido. Esta técnica está sobre todo recomendada en taponamientos espontáneos, por ejemplo, una disección de aorta, y en casos de trauma o de contusión o en caso de herida penetrante está recomendado la toracotomía de reanimación, como lo veremos más adelante. Eso es lo que nos recomienda la guía, ya sea que contemos con pericardiocentesis o con toracotomía o con traslado inmediato al quirófano, alguna de ellas debemos hacer, pero el taponamiento hay que resolverlo para que el paciente pueda retornar. Este estudio de pericardiocentesis, donde se hizo una revisión sistemática donde miraron cómo le iba a los pacientes cuando se realizó pericardiocentesis versus cuando se le realizó toracotomía, muestra pues tiene unos hallazgos interesantes y pues que vale la pena mencionar. Entre ellos está que del total de pacientes a los que se les hizo pericardiocentesis, la mortalidad fue relativamente baja, con unas tasas de supervivencia del 80 al 90%. Y en los pacientes con toracotomía, tasas de mortalidad del 58 al 60%. Eso pues puede ser explicado porque los pacientes con la toracotomía probablemente tenían heridas mucho más graves, amenazantes de la vida, pero también nos da un prospecto de que la pericardiocentesis puede ser efectiva, no es una medida pues descabellada y puede tener buenos desenlaces. Lo que evidencian estas gráficas es que desde la introducción de la TLS, de la toracotomía como norma o como indicación primaria para taponamiento, ha venido en descenso rápido el uso de pericardiocentesis. Pero pues recordemos que tenía buenos desenlaces, buenas tasas de supervivencia la pericardiocentesis y se podría pues utilizar en contextos donde no haya una toracotomía de inmediato. Entonces, la toracotomía, recordemos que es esta técnica invasiva en la cual se ingresa directamente cavidad pericárdica, primero para descomprimir y segundo para realizar masaje cardíaco e interno. Está indicada en pacientes que lleven paro cardíaco menos de 15 minutos en contexto de trauma penetrante, que lleven menos de 10 minutos en contexto de trauma cerrado. La pericardiocentesis debe ser realizada en un contexto de traslado inmediato a quirófano, es decir,
Tiene que haber disponibilidad de quirófano inmediato porque no solamente es abrir el pericardio, también hay que reparar lesiones cardíacas, lesiones auriculares, lo que se encuentre, hay que repararlo para pues garantizar la cirugía control daño. Al respecto de la toracotomía, pues hay unos análisis interesantes donde se evidencia que cuando hay lesión cardíaca más estado de choque, tiene una supervivencia del 35% aproximadamente. En lesiones torácicas penetrantes, una supervivencia del 15%. En trauma contuso, la supervivencia es menos del 2%. Y cuando no tiene signos vitales el paciente y se lleva a toracotomía de emergencia, definitivamente menos del 1% sobrevive. Ahora vamos a hablar sobre el neumotórax a tensión. Recordemos que aporta el 13% de la mortalidad y de los casos en cuanto a prevalencia. Los síntomas del neumotórax, a pesar de que pueden ser muy disidentes o se pueden encontrar fácilmente, puede pasar por alto un neumotórax. Entonces la guía recomienda utilizar el POCUS, la ultrasonografía, en todo paciente con paro cardíaco traumático para detectar especialmente estas dos entidades, neumotórax y taponamiento. Entonces, ¿qué nos dice la guía al respecto del neumotórax? En todo paciente que tenga paro cardíaco traumático, sea que se sospeche o no neumotórax, hay que hacer una descompresión con aguja. Utilizar una aguja, inicialmente se recomendaba en el segundo espacio intercostal. En la última guía revisada pues se evidencia que recomiendan ahora el cuarto y quinto espacio intercostal, que vendría siendo el sitio donde se coloca la toracostomía, el tubatórax, y en ese sitio hacer la descompresión con aguja de forma bilateral en todo paciente con paro cardíaco traumático. Y si yo veo que sale aire en alta cantidad, si veo que hay probablemente un neumotórax, acto seguido hay que proceder a colocación de una toracostomía o, con mejor recomendación, hacer una toracostomía diseccionando con el dedo. Ingresar el dedo, diseccionar hasta llegar a la cavidad, diseccionar la pleura y descomprimir de esa manera. Es pues mucho más recomendado que la toracostomía con aguja. La guía nos recomienda esto de forma protocolizada en caso de paro cardíaco traumático, realizar esa descompresión con aguja, ya sea que haya o no haya neumotórax, como se puede evidenciar pues en esta parte del algoritmo, que es el paro cardíaco traumático. Realizar la descompresión bilateral con toracostomía. Eh, Cambiando abruptamente de tema, vamos a hablar del embarazo. El embarazo pues no está exento de complicaciones. En Reino Unido hasta 9 muertes por cada 100.000 maternas. En Estados Unidos hasta 8 muertes por cada 100.000 partos. En Colombia la mortalidad pues también es importante. Hemos encontrado pues que ha habido un descenso. En 2023 se evidenciaban 60 casos por cada 100.000 nacidos vivos, mientras que en 2024 48 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces es importante tener en cuenta varios puntos en el paro cardíaco de la materna. Primero hay que recordar los cambios fisiológicos en el contexto de la materna. ¿Por qué? En primer lugar, porque vamos a probablemente a desfibrilar, utilizar una desfibrilación. Y hay que recordar el principio de la impedancia, que es básicamente la resistencia que ejerce el tórax a la transmisión o la conducción eléctrica, que finalmente va a ser lo que va a llevar a la reversión del ritmo de paro. En otras palabras, pues la materna tiene un tórax más ancho, tiene más líquidos en su organismo, tiene un ascenso del diafragma, lo cual aumenta la impedancia o quizás la necesidad de electricidad. Al respecto de eso, la guía dice que los niveles de voltaje que utilizamos, la electricidad que utilizamos es la suficiente, no hay necesidad de aumentar la electricidad en el paro cardíaco materno, entonces pues esta claridad es importante. Lo otro es que hay que recordar que por fisiología materna hay un aumento de la coagulación, puede haber un riesgo elevado de tromboembolismo, hay un aumento de la friabilidad de las mucosas con vía aérea un poco más difícil, friable, sangrable, por lo cual debe ser un abordaje de la vía aérea, especialmente por el más entrenado del equipo. Una reanimación en una materna con una vía aérea pues que se complique es un escenario probable dado los cambios fisiológicos del embarazo.
Entre las causas de paro cardíaco, pues se enuncia a nivel global principalmente la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca, el tromboembolismo, la sepsis y la hemorragia. Pero entonces en Colombia encontramos que las principales causas van a ser el trastorno hipertensivo, la hemorragia obstétrica, la sepsis y otras complicaciones, como lo es el tromboembolismo o la intoxicación por anestésicos locales. ¿Qué nos dice la guía al respecto, pues, del manejo del paro cardíaco en la embarazada? Nos dice que hay que estar preparados para este escenario, hay que entrenarnos, hay que simularlo, hay que tener presente que la embarazada cambia la reanimación, como veremos, y nos da pues una pauta fundamental que es que debe ser atendido por un equipo multidisciplinario. Aquí pues obviamente se enfatiza en que hay múltiples cosas por hacer al mismo tiempo y hay varios enfoques por hacer, entonces se recomienda que esté por lo menos el obstetra, el pediatra, que esté el equipo de urgencias en la reanimación. ¿Eso por qué? Porque está recomendado realizar una cesárea perimortem en contexto pues de una materna, como lo veremos más adelante. Pero si hay una cesárea en el contexto de paro cardíaco, también tiene que estar la persona que se vaya a encargar del bebé, la persona que se vaya a encargar de la cirugía, la persona que se encargue de continuar la reanimación. No una sola persona puede hacer todo esto. El equipo entonces debe ser multidisciplinario, sino pues no va a ir acorde a las guías. ¿Qué nos hablan las guías entonces en los cambios con la materna? Debemos aliviar la compresión aorto-cava. Recordar que cuando el feto tiene más de 20 semanas de gestación, hay una compresión aorto-cava significativa que puede llegar a ser hasta del 30-40%. ¿Eso qué significa? Que en una materna, en paro cardíaco, el retorno venoso va a estar severamente comprometido si no se alivia la compresión aorto-cava. Es prácticamente como si estuviera taponada. Entonces aplica similar el principio del taponamiento cardíaco y es que hay que destaponar. Y lo que muestran las guías y la evidencia es que en la embarazada, para mejorar los desenlaces, hay que desembarazar, pues hay que realizar cesárea. Volviendo al tema del alivio de la compresión aortocava, las guías nos recomiendan el desplazamiento uterino hacia la izquierda bimanual. Esto pues basado en algunos estudios, como lo veremos acá adelante. Este es un estudio clásico donde se evidenció cuánta era la calidad o qué tal era la calidad de las compresiones torácicas cuando la paciente se reanimaba en una mesa, la cual se podía inclinar hacia la izquierda entre 15 y 30 grados. Se encontró que pues el rendimiento de inclinar a la paciente en la compresión era bastante malo. De hecho, se lograba máximo el 67% de la calidad que suele tener las compresiones cuando se realizan estándar, cuando se realiza en mesa inclinada, lo máximo que se logra en calidad es el 67%. Entonces, pues teniendo en cuenta esto y otras revisiones sistemáticas donde vieron en las embarazadas qué tal les iba cuando se realizaba descompresión desviación uterina hacia la izquierda bimanual en comparación con inclinación de la mesa, se encontraba que tenían menos requerimiento de vasopresores, tenían menos episodios de hipotensión y tenían un mejor alivio de la compresión aortocava cuando se realizaba la desviación uterina bimanual hacia la izquierda. Esto pues 90 embarazadas que se llevaron a cesárea de urgencia y se realizó la colocación de anestesia raquídea. Evaluaron entonces cómo se comportaba la presión arterial sistólica y encontraron pues que bajaba o descendía más la presión arterial sistólica con la mesa inclinada que cuando se utilizaba la desviación uterina bimanual. Por eso la guía nos recomienda actualmente desviación uterina bimanual. Y en el contexto de cesárea perimortem, es un tema pues bastante complejo, pero según las revisiones y los artículos que enuncia la guía, hay una corte en Reino Unido donde se valoraron 66 paros cardíacos maternos. De estos, es clave saber que las mujeres que sobrevivieron, que tuvieron desenlace favorable, fueron aquellas que se llevaron a cesárea en un promedio de 7 minutos, con rango intercuartílico entre 2,5 minutos y 17 minutos. Mientras que en las que no sobrevivieron, las que fallecieron,
El tiempo medio hasta la cesárea perimortem fue de 16 minutos, con un intercuartílico grande que fue de 6 minutos hasta los 43 minutos. Y los desenlaces fetales fueron mucho mejores cuando se realizó la cesárea perimortem en los primeros 5 minutos. Teniendo en cuenta estos conglomerados y esta información, la guía nos enuncia que si pasados 4 minutos del paro cardíaco materno no se encuentra un retorno a la circulación espontánea, hay que activar el protocolo de cesárea perimortem. Pero entonces, si nos ubicamos en el escenario, desde que la materna comenzó el paro cardíaco, debe estar el obstetra, debe estar el equipo multidisciplinario, todos deben tener la mentalidad en que este escenario puede ocurrir y si pasados 4 o 5 minutos de la reanimación no hay retorno, cada quien con su labor y las guías recomiendan cesárea perimortem. Eh, por eso las guías sí recomiendan entrenamiento en el contexto de paro cardíaco materno. Entonces, sobre embarazada, recordar eso, la desviación uterina hacia la izquierda, bimanual, y el equipo multidisciplinario con la cesárea perimortem. Un tema bastante interesante que vamos a tocar es el de hipotermia. Pues en nuestro medio no es frecuente, no se encuentran reportes en nuestro entorno sobre hipotermia y paro cardíaco, pero pues es muy interesante porque cambia completamente la fisiología. En este contexto cambia el comportamiento del organismo, la fisiología en todos los aspectos. Entonces, debemos recordar algunos criterios, y es, ¿qué es hipotermia? Temperatura por debajo de los 35 grados. Hay clasificación de hipotermia, puede ser leve, moderada o severa, pero pues hay que tener en cuenta algunas particularidades, y es que la hipotermia severa por debajo de los 24 grados simula la muerte, es decir, hay midriasis pupilar, arrefléctica, hay pérdida completa de todas las variables del organismo, pero incluso una persona con 24 grados de temperatura y con estas características, después de recalentarse, puede volver a tener variables dinámicas o puede tener algún signo vital, como lo veremos más adelante. Y pues debemos tener muy presente los métodos de recalentamiento y el poder que tiene cada uno de los métodos de recalentamiento. Según las guías, pues lo clásico que es utilizar el calefactor, las mantas calientes, los líquidos endovenosos tibios y pues las medidas físicas estándar de recalentamiento tienen un poder de apenas 0,1 a 3 grados, es decir, entre 1 y 3 grados de aumento de la temperatura por hora. Eso pues para un paciente con temperatura de 28 grados pues es escaso. La diálisis peritoneal, el lavado torácico, la hemofiltración, el uso de ECMO y la hemodiálisis, pues van a tener mucha más posibilidad de elevar la temperatura, como se evidencia acá. Por eso la guía es tan enfática en la utilización de la circulación extracorpórea. Este es el algoritmo, pues es un algoritmo largo, complejo. Vamos en otra diapositiva abordarlo. Entonces, debemos tener en cuenta que toda persona por debajo de los 35 grados se encuentra en hipotermia. Si está en parada cardíaca, es un paro cardíaco hipotérmico. Hay que ver si hay un signo evidente de muerte. ¿Cuáles son los signos de muerte? Cuando hubo hipoxemia por más de 60 minutos. Es decir, es diferente estar en paro cardíaco hipotérmico que estar en un paro cardíaco hipóxico. Si la persona está envuelta en una avalancha o si tiene hielo en la boca o en la nariz y hay evidencia de que estuvo en apnea por más de 60 minutos y antes de pues, llegar a la hipotermia, esa persona se cataloga como muerta o no reanimable, o cuando tenga el tórax rígido y no sea compresible. Ahora, en contexto de pacientes que hayan entrado en parada cardíaca hipotérmica, pero no hipóxica, es decir, que es netamente por la hipotermia, tienen hasta 6 horas de posibilidad de reanimación, porque después de que se inicia el recalentamiento, la guía nos dice que hay un plazo hasta de 6 horas para iniciar la circulación extracorpórea. Dado pues que el descenso de la temperatura, cada grado de descenso de temperatura va a tener un descenso del 7% de la tasa metabólica. Entonces básicamente va a entrar como en hibernación la persona y va a ser pues candidata a reanimación.
Recordar que en el contexto de hipotermia se deben realizar máximo 3 desfibrilaciones por debajo de los 30 grados y debajo de los 30 grados no se debe utilizar noradrenalina, completamente contraindicada por su efecto errático. Y por encima de los 30 grados hay que utilizar noradrenalina, pero a mitad de dosis o al doble del intervalo de tiempo. También se enuncia algo que es la reanimación intermitente en traslados complicados, que es 5 minutos de RCP con 5 minutos de traslado. Esto pues en hipotermia se puede realizar. Y ya tratando de terminar con el algoritmo, tener en cuenta que una persona por encima de los 30 grados que tenga un potasio entre 10 y 12 o por encima de 12 ya no es candidato a reanimación por futilidad, pues por mortalidad. Y con un potasio por debajo de 10 y con temperatura por encima de los 30 grados, deben continuar las medidas de reanimación hasta que se logre el recalentamiento y hasta que no haya signos evidentes de muerte. Y pues la circulación extracorpórea nos puede ayudar a elevar la temperatura hasta 8 o 9 grados por hora y por eso está recomendado en hipotermia por debajo de los 30 grados, así hayan pasado hasta 6 horas del paro cardíaco. Para terminar entonces a hablar sobre la hipertermia, en este contexto pues la guía nos dice que la hipertermia, más que modificar la reanimación, la complica. ¿Eso qué quiere decir? La persona por encima de los 40,5 grados está en un altísimo riesgo de entrar a parada cardíaca. ¿Por qué? Por insuficiencia cardíaca, por aumento de la tasa metabólica, por las demandas del organismo por debajo de esta temperatura, es casi que inminente la entrada en parada cardíaca, por lo cual la guía enfatiza en que temperaturas por encima de esto se debe realizar medidas de enfriamiento rápidas y pues efectivas. ¿Eso en qué contexto se puede dar? Por ejemplo, en el golpe de calor, se puede dar en el síncope por calor o en la hipertermia maligna o en cualquier otro estado que lleve a fiebre y temperatura extremadamente elevada. Lo que recomienda la guía es inmersión en una tina de agua fría helada inmediatamente o utilizar una bolsa de enfriamiento, que es envolver al paciente en bolsas y llenar estas bolsas de agua helada, los líquidos intravenosos fríos y pues todas las medidas físicas posibles para enfriar. Ya si la persona entra en parada cardíaca, pues se reanima común y corriente, lo mismo que los demás, pero la mortalidad es más elevada por el consumo elevado de oxígeno y por la tasa metabólica elevada. Entonces, en este contexto, la prioridad es enfriar al paciente. También se recomienda los líquidos orales por vía oral, helados o fríos, y los líquidos intravenosos fríos. Bueno, pues estos eran los temas que queríamos abordar. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Entonces vamos a abrir el espacio para las preguntas, comentarios, observaciones para la charla. Bueno, levantó la mano el doctor Carlos Vallejo. Adelante, profe, y vamos en orden dando la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Hola? Sí, profe, se escucha bien. Sí, señor. Bueno, primero pues darle las gracias al doctor Daniel y al doctor Alfredo por la asesoría. Y segundo, pues también pues, felicitarlos por la presentación. Siempre es un reto abarcar tantos puntos, temas, tópicos relacionados con la reanimación cardiopulmonar pues, en escenarios, en situaciones especiales. Sobre todo pues porque no son solamente los que aplican pues, para situaciones especiales, sino también otros, pero siendo pues digamos que por el tiempo y también pues por el formato que tenemos, es difícil pues adentrarse en todos. Tengo algunas preguntas, una específicamente con respecto a intoxicación, y es en xenobióticos. No me quedó muy claro la indicación del uso de emulsiones lipídicas, y quisiera pues que me aclararan pues un poquito más el término del uso, de la indicación, pues digamos, si de pronto la guía se adentra o de pronto
ustedes encontraron pues, información relacionada con el tema. Y el segundo ítem tampoco me quedó muy claro desde el punto de vista técnico u operativo cómo se realiza la cesárea perimortem, es decir, el equipo que debe hacer pues, una vez realizada la cesárea, cuál sería, digamos, la meta en este caso, pues además de optimizar la reanimación. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Entonces, vamos a abordar la primera pregunta. Al respecto de las intoxicaciones, el concepto de la emulsión lipídica es muy amplia porque pues la emulsión lipídica no es un antídoto específico de una sustancia, sino que tiene efectos de sumidero, pues como de captación, formar, no sé cómo llamarlo a esto, pero espero que se entienda, captación de moléculas que están en circulación, sobre todo lipofílicas, y hacer que se inactiven. Y también por efectos estimulantes cardíacos directamente y por efectos de reversión del bloqueo de los canales a nivel cardíaco. Pues recordemos que la emulsión lipídica está indicada en contextos graves, en contextos de reanimación, porque la emulsión lipídica cuando se administra en una intoxicación X cualquiera, digamos por vía oral, incluso puede aumentar la reabsorción intestinal de algunos xenobióticos por su efecto lipofílico. Entonces, en el contexto de intoxicación gravemente mortal o cardiotóxica con alto riesgo cardiotóxico, las emulsiones lipídicas tienen utilidad para cualquier molécula que tenga efecto cardiotóxico sobre los canales de sodio y sobre la depresión miocárdica, porque su efecto va a ser revertir esa depresión miocárdica y tratar de revertir un poco los bloqueos del canal de sodio. Y al respecto de la cesárea perimortem, pues este es un contexto muy complejo, definitivamente es retador, nada más pensarlo es retador, pero la guía nos habla de que es un procedimiento que se puede realizar incluso en el servicio de urgencias, que la prioridad es hacerlo en ese tiempo, es decir, hacerlo dentro de los primeros 5 minutos. Si tocó hacerlo en urgencias, hacerlo en urgencias, pero no de una forma desorganizada, sino pues con el equipo completo, el que va a atender la reanimación, porque pues hay que seguir con las compresiones torácicas, el abordaje de la vía aérea, los medicamentos, el que se va a encargar en específico de realizar la cesárea, que va a ser con una laparotomía, no con la técnica de Fanester, sino con una laparotomía, y el que se va a encargar del neonato, porque pues finalmente es un neonato que va a nacer en cualquier condición, pero podemos esperar que nazca mal, entonces debe haber un equipo completo, no es para realizarlo en un simple, pues como en un escenario pobre de recursos. Por eso hay que entrenarse en estas posibilidades y hay que tratar de, pues, de planearlo y de que eso puede existir y estar preparados. Vale, muchas gracias. Yo creo que sí hay que profundizar un poquito, pues obviamente, digamos que puede escaparse un poquito por el tiempo, pero sí es, es importante desde el punto de vista técnico, pues además de sacar el neonato y optimizar la reanimación de la madre, cómo hacerlo. Entonces, eh, si se deja el abdomen abierto, si se cierra el abdomen, si se hace la trafia del útero y se deja ahí. Entonces, es importante revisar ese tema. Y otro elemento antes de terminar la intervención es, y las dosis entonces de emulsión lipídica en el paciente para cardíaco. Eh, Creo que escuché, es que estaba entrecortado, creo que escuché las dosis. Pues hay un esquema basado en peso, en donde la persona por debajo de los 70 kilos se recomienda 1,5 mililitros por kilogramo. Esto pues administrado en bolo intravenoso. Y pues hay un esquema fijo que es de 100 mililitros intravenosos en un rango de 1 a 3 minutos. Fue como lo que encontré en la bibliografía, pero se puede revisar ese tema, sí. Bueno, Daniel, muchas gracias.
Para mí, este es de los temas más difíciles para dar en estas charlas. Creo que está dividido, si no me equivoco, o no, esta vez no lo dividieron. Sí, no, se Sí, enunciaron José. solo 6, pero son muchos los que... Y pues hay otra charla que van a hablar de los otros. Eso, pues a eso me refiero, que cuando pues esta charla se suele dividir en dos, precisamente porque hay pues son demasiados temas para tratar y la idea es profundizar en ciertos aspectos. De hecho, Carlos, pues, yo estoy de acuerdo con Carlos en que hay aspectos que a nosotros nos interesan y es desde la parte logística, por ejemplo, cómo hacer la cesárea perimortem. Si bien es algo eventual, pues sí le quedan a uno muchas dudas en el caso de que deba hacerlo como lo debe hacer. De todos modos, me parece que es un buen esfuerzo, pues, lograr como condensar en este tiempo los temas que se trataron. Me parece que se hizo un énfasis muy extenso en toxicología por fuera del paro y tomando en cuenta que estos son pues de que estas charlas son más de soporte vital, creo que hay que darle prioridad como a esas cosas. Entonces, el trabajo de uno también como, no solo como ponente, sino también del asesor, es asegurarse de que esas cosas importantes no se queden por fuera y digamos que hay algunas otras cosas que probablemente se traten más adelante. Por ejemplo, realmente el paro por uso de benzodiazepinas es eventual y es una cosa que es, mejor dicho, no, creo que se pudo haber omitido, que sí me parece importante, el uso de naloxona en opioides, porque hay una epidemia mundial de abuso de opioides. De hecho, en estos días, esta semana tuvimos un periparo por opioides. Y ahí te quería hacer una pregunta, Daniel, y es, vos en algún momento mencionaste que cuando el paciente no está en paro, se pone naloxona y se asegura la vía aérea. ¿A qué te referís con eso? Eh, Gracias, profe. Bueno, entonces volvemos al tema de parada respiratoria. La parada respiratoria en opioide, pues obedece a su mecanismo, ¿no? La depresión respiratoria. La naloxona puede tener un efecto reversor de esa depresión respiratoria, pero se deben dar ventilaciones de rescate en el contexto de estos pacientes. Aparte del uso de naloxona, se debe abordar la vía aérea para respiraciones de rescate. En este contexto se recomendaban 5 respiraciones de rescate y Pero pues... no intubación o sin intubación. Es que no, creo que esa parte no quedó clara, porque ok. a mí me dio la impresión de que estabas diciendo que poníamos la naloxona e intubamos al paciente. Y pues mi opinión personal es que precisamente nosotros ponemos naloxona para no tener que intubar al paciente, porque la naloxona lo que hace es eso, o sea, le recupera el driving respiratorio al paciente y nos evita la intubación. Ya pues después de intubado ya no tiene ningún sentido poner naloxona. E incluso por eso es que en paro no se pone naloxona, porque el paro cardíaco asociado a la intoxicación por opioides es hipoxia e hipercapnia. Entonces, si ves a qué voy. Entonces, no sé si tu opinión era que se debía intubar antes, pues en el periparo, o si se ponía el naloxona. Sácame ahí de la duda, porfa. Vale, listo. No, en la parada respiratoria debemos ver si la persona revierte con las respiraciones de rescate y con la naloxona. Pues esto no es inmediato. Sería más o menos un contexto así. Paciente en parada respiratoria, abordaje rápido de la vía aérea con ventilaciones de rescate. 5 ventilaciones de rescate. Posterior a ello, otro reanimador que se encargue de administrar la naloxona, continuar con esas respiraciones de rescate, pues a la tasa normal de 6 respiraciones minuto. Y si revierte el paciente, simplemente hacer la vigilancia y la administración de naloxona cada 3 minutos porque puede volver a caer en parada respiratoria. Pero en el contexto de paro cardíaco, la prioridad mayor va a ser el abordaje de la vía aérea porque hay un paro cardíaco hipóxico. Entonces, rápidamente pensar en dispositivo supraglótico o en intubación orotraqueal
en el contexto de estos pacientes para pues tratar de oxigenar, qué es la ausencia que tiene ese paciente es de oxigenación. Listo. Entonces, yo te voy a hacer una recomendación para el futuro, Daniel, y es que trates de ser lo más claro posible cuando hagas tus ponencias, cuando hagas tus exposiciones o incluso cuando estés hablando, porque nosotros solemos tratar de adornar mucho las cosas y cuando adornamos mucho las cosas, damos muchas vueltas en vez de ir al punto. E ir al punto es muy importante, al menos para mí, es muy importante que digan las cosas como son, porque se puede malinterpretar y otras personas lo pueden malinterpretar. Creo que eso también te quita mucho tiempo de la exposición. Uno trata pues como de que suene bonito y todo eso, pero la economía del lenguaje también es importante. Con respecto a lo de trauma que mencionaste, creo que es importante aclarar tres cosas. Lo primero es que el paro cardíaco traumático se presenta por tres motivos fundamentalmente. Sangrado intracraneano, que ese no tengo forma de resolverlo. Por hipovolemia, que ese sí lo tratamos de resolver. Y por las lesiones amenazantes de la vida que se presentan en el tórax, que vos las mencionaste, particularmente taponamiento cardíaco y neumotórax a tensión. De hecho, cuando se hace la recomendación de la toracotomía de resucitación, la idea es resolver esas tres cosas. Primero, cuando usted abre el tórax, el neumotórax a tensión se resuelve espontáneamente. En los estudios de Mattox de 1994, en los pacientes que llegaron con trauma cerrado se dieron cuenta que los que salían del paro eran pacientes que tenían neumotórax a tensión, porque inmediatamente lo sabrían, salían del paro, no encontraban ninguna otra lesión asociada, sino que era el neumotórax a tensión. De ahí que la recomendación inicial no es hacer en estos pacientes la toracotomía de resucitación, sino inicialmente hacer toracostomía bilateral. Y una vez hecha la toracostomía bilateral, si no sale, se puede hacer la toracotomía de resucitación. Y me van a preguntar, ¿para qué? Entonces hay dos motivos. Uno, pinzamiento de la aorta. Ese pinzamiento de la aorta puede ser no solamente para detener el sangrado, sino también para como hacer la función de reboa, retornar la sangre hacia la circulación venosa y hacer la circulación arterial, mejorar la perfusión coronaria y de ese modo que el masaje cardíaco abierto sea efectivo. Recientemente incluso estuve leyendo bastante sobre el asunto, les puedo mandar la literatura, porque tuvimos la discusión académica acá y a mí de hecho me sorprendió eso, porque normalmente uno tiene la creencia de que el pinzamiento aórtico es principalmente para evitar que continúe el sangrado abdominal. Se buscan lesiones del hilio pulmonar, obviamente, que de hecho los cirujanos tienen la maniobra de rotación o de luxación del hilio pulmonar para evitar que continúe el sangrado en hemotórax masivo, y el masaje cardíaco abierto, que también tiene sus pormenores. Nosotros, no sé si afortunada o desafortunadamente, yo diría que afortunadamente aquí en Colombia, nosotros no estamos entrenados para hacerlo, y en los sitios donde se hace la toracotomía de resucitación, se hace por el cirujano y se hace tempranamente. Dos sitios que te puedo mencionar son el San Vicente Fundación, donde yo mismo participé en varias de las toracotomías de resucitación cuando era residente, y en el Pablo Tobón, donde yo trabajo en este momento, que se hacen en urgencias cuando es necesario. Se logra hacer la toracotomía de resucitación a cabalidad. ¿Cuál es el problema? Que definitivamente en trauma cerrado la mortalidad es muy alta. De los que yo recuerde, creo que ninguno de trauma cerrado ha salido después de una toracotomía de resucitación. Y si vos ves la literatura, más o menos la casuística es igual en todo el mundo, excepto en los centros grandes de trauma. Entonces es importante puntualizar esas cosas. Es masaje cardíaco abierto, pinzamiento aórtico y resolución de esas dos lesiones. Listo. Y con respecto a las maternas, pues nada, no tengo nada más que agregar. Sí, estoy de acuerdo con Carlos en que creo que los pormenores de la cesárea perimortem son importantes, porque probablemente sea algo que en algún momento de la vida a alguno de nosotros le toque hacer.
Yo, la verdad, afortunadamente hasta ahora no he tenido que hacer ninguna. Muchas gracias. No, esas eran como las recomendaciones, Daniel. Y sí, pues creo que hay que ser un poquito más claros en estas charlas con lo que nosotros decimos. Muchas gracias, vale, profe. Hola, buenos días. ¿Ahí me escuchan? Sí, buenos días, te escuchamos. Bueno, bueno, Daniel tenía la mano levantada, pero ya la bajó. Bueno, Daniel, primero que todo, muchas gracias por la charla, me pareció muy buena y felicitarte pues por la preparación y la disposición que tuviste para las asesorías, me pareció excelente. Pues resaltar el manejo del tiempo, fue importante en un tema que yo pienso que como lo mencionó uno de los docentes, es uno de los más difíciles por el hecho de condensar la información. Podríamos hablar de cada uno de estos escenarios y eso es lo que lo hace un poquito más complejo. Inicialmente, pues quería mencionar que le dimos prioridad en ese orden a la charla, digamos porque los pacientes le dimos más prioridad a la parte de intoxicación, porque estamos viendo que pues, son casos que van en aumento, ya es una realidad en nuestro escenario lo de los pacientes con opioides cada vez más frecuente. Y si bien dice, como dice el doctor Robledo, la benzodiazepina no es lo más raro, pues las guías hacen énfasis en esa parte y también quisimos mencionarlo. Entonces tratamos de mencionar las intoxicaciones, digamos, una de las más frecuentes a los que nos vemos enfrentados. Quizás ahí nos faltó plaguicida, que podríamos mencionar alguna parte de eso, pero por tiempo de la charla pues, y por prevalencia le dimos importancia a esta parte. Muy importante pues, el uso de las emulsiones lipídicas, como lo mencionó el doctor Vallejo, las guías en la última actualización que ellos hacen de situaciones especiales, ellos hacen un apartado, le dan un pedacito al uso de las emulsiones lipídicas intravenosas y solo pues ampliar un poquito de lo que dijo Daniel. Esto pues tiene más evidencia en anestésicos locales, en toxicidad por anestésicos locales. Inicialmente pues se dieron cuenta en algún momento con una paciente que le colocaron bupivacaína, y hizo paro y esa paciente tenía deficiencia de una enzima que llevaba alteración de los ácidos grasos y de ahí comenzaron a realizar estudios en animales y se encontraron que podía potenciar beneficio en la reversión de estos pacientes. Entonces, como mencionó Daniel, digamos que eso hace como un secuestro de medicamentos que son lipofílicos y la otra, el efecto que tiene de inotropía positiva. La indicación es en paro cardíaco y en el paciente que está prácticamente preparo con inestabilidad hemodinámica. La recomendación grande ellos la hacen en anestésicos locales, sin embargo, se ha encontrado a medida que han pasado los años que hay ciertos xenobióticos que son lipofílicos y han encontrado que hay un índice que nos ayuda a saber si estos medicamentos son potencialmente, pues los ayuda la parte de las emulsiones lipídicas. Entonces, son muchos, pues no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero sí podríamos más adelante ir ampliando y dándole conocimiento a los residentes sobre todas las indicaciones que tienen las emulsiones lipídicas. Y lo otro, en cuanto a la dosis, como mencionó Daniel, pues lo que nos recomiendan la guía son esas dosis inicial de 1.5 cc por kilo y que se puede repetir. Esa dosis, pues en el contexto de paro se podría repetir y dejar una infusión a 0.25 cc kilo por minuto durante una hora. Ahí lo que recomienda es que no se ha encontrado beneficio de dejar infusiones por más de una hora. Es lo que nos recomienda y lo que se ha encontrado en los estudios y siempre tener en cuenta que pues, las emulsiones lipídicas podrían tener efectos adversos, entre ellos principalmente la pancreatitis y riesgo de hacer SDRA. Estoy de acuerdo con las recomendaciones, pues me parece muy importante. Es la primera charla. Yo sé que Daniel es muy juicioso y cada vez lo va a ir haciendo mejor. En la parte de maternas no hicimos énfasis en la parte de hacer como tal. Pues, sí se revisó pues como la parte de la técnica, cómo hacer la incisión. Y pues como mencionó Daniel, es importante que cada uno de nosotros tengamos más el mensaje de entrenarnos
de conocerla para si eventualmente estamos enfrentados a ese escenario, definir si la vamos a hacer o no. Con el tema de hipotermia, solamente mencionar que adicionalmente la temperatura se debería medir central, pues no la temperatura que tomamos normalmente y con los termómetros que tomamos. Esta debe ser con un termómetro idealmente esofágico, tiene unas indicaciones precisas, no en todas las instituciones contamos con esos termómetros esofágicos, o hay otras alternativas como medir la temperatura en la vejiga. Hay unas sondas especiales también que se podrían utilizar. También está la timpánica, tiene algunas también consideraciones que hay que tener en cuenta. Entonces, en esa parte, y que contamos con diferentes medios con los que podamos calentar al paciente. Mensaje grande: el paciente con hipotermia, si bien, como lo mencionaba Daniel, eso pues, es más frecuente que hayan reportes en Europa, en países nórdicos. Eventualmente nosotros también tenemos sitios fríos o nevados donde se podría presentar, o en situaciones, por ejemplo, accidentales, en cuartos fríos y estos, donde no es raro que pues, en algún momento nos pueda llegar un paciente de esto. Entonces, nuevamente, darle gracias a los profes por la participación y por las recomendaciones, que son muy importantes, y a Daniel por su presentación y la revisión del tema.